Muy bien, ¿cómo andan, queridos amigos? Y bueno, en esta mañana preciosísima, por cierto, después de una lluvia bastante copiosa y ya de este fin de semana largo en el cual ahora estamos retomando todas las actividades, vamos a darle la bienvenida al doctor de psicología, profesor universitario, ¿sí? De psicología, Osvaldo Juan Macio, que le damos la bienvenida. ¿Cómo te va, querido Hola, ¿qué Osvaldo? tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias a Dios, Osvaldo. Y bueno, y hoy te convocaba, Osvaldo, para hablar de el principio moral que inclina al obrar, ¿sí? Con respecto a juzgar, respetando la verdad y dando a cada uno lo que corresponde, que es la definición de justicia. Por encima de todos debe primar la justicia y la igualdad, una definición del diccionario, en el cual hoy te pedí para en realidad tocar este tema tan importante. Y otra de las cosas importantes decía cualidad del justo, la justicia divina, ¿sí? Entre comillas, ¿no? Cualidad del justo, la justicia divina. Así que, ¿qué nos puede decir con respecto a esto, Osvaldo? Bueno, fíjate que señalaste algo importante al final, ¿no? Hoy día estaba viendo una noticia recién, seguramente los familiares de muchas víctimas de todo tipo, de tránsito, de violencia, claman por justicia de los hombres. Y eso es muy justo, y es justo que clamen por justicia. Y el hombre cree en la justicia de los hombres. Vos fíjate que al clamar por justicia por un acto delictivo o violento, se cree que justamente las instituciones que el Estado tiene, sobre todo la justicia en sí misma, con sus leyes, sus códigos, sus sentencias y sus castigos, es lo correcto y la gente espera que haya justicia de los hombres. Y vemos que a través del tiempo, por ejemplo, hay pueblos que buscan justicia de ciertos genocidios. El pueblo armenio está buscando justicia de su genocidio a Sí, principios del siglo pasado. Y así todos. La justicia es algo que permite vivir en paz, si es aplicada justamente. Otro principio de la justicia es darle a todos lo que les corresponde. O sea, justicia sería que mismo el que trabaja tenga aquello que se merece como retribución por su trabajo, que sea justo la sí. paga de su trabajo. Y, y así sucesivamente, en cada circunstancia, buena, mala, deseable o no deseable, que las cosas sean de acuerdo a lo que corresponde, a la justicia, algo justo. Ahora, qué cosa que el hombre confía en la justicia de los hombres, y eso es bueno, porque hay algo que muchos ignoran, que la justicia de los hombres, las leyes, los códigos están basadas en la justicia de Dios. Claro. La mayoría de las leyes en el mundo entero, aún países que no son cristianos, tienen sus leyes basadas en la ley de Dios. Bien. Ahora, sin embargo, por encima de la ley de los hombres está la ley de Dios. Y algunos cuestionan que Dios sea justo o no sea injusto, o sea justo. Claro. Y vos fíjate que la vez pasada escribí un artículo sobre el verdadero, digamos, cuestionamiento que hacen los ateos y agnósticos. Cuando hay una justicia y una injusticia eh, irrefrenable, o sea, que podría ser una injusticia vista por los hombres, que a veces no tiene que ver con las personas, que puede tener que ver con la naturaleza, puede ser un deslizamiento, puede ser un terremoto, una inundación, o aún a veces la guerra, piensan que Dios puede intervenir en evitar una guerra, eso es cierto, pero todo lo demás hay algo que ver y profundizar en la Biblia, la palabra de Dios, que la caída del hombre, el alejamiento de Dios, de la justicia de Dios, y el hombre se empezó a valer por su cuenta, él creyó que lo que hacía libremente estaba, no sé si estaba bien, pero que lo merecía, que tenía derecho a hacer lo que hizo, a pesar de que estaba contra la justicia o el mandamiento de Dios. Y los agnósticos y ateos siempre cuestionan a Dios cuando pasa una tragedia. ¿Dónde estaba Dios? Ahí aparece Dios en su pensamiento. Claro. Es interesante esto, porque siempre lo niegan. Tienen su filosofía, tienen su existencialismo para decir que Dios no existe. Bueno, si no existe, no existe para nada. No existe para nada. Pero vamos a traer a Dios para que Él, juzgarlo a Dios porque hay un Claro. cataclismo, hay una injusticia, porque pueblos son sometidos. Claro.
para justificar algo que por ahí yo hice mal o algo y echarle la culpa a Dios. Cuando el hombre cayó, no solamente se desprendió de un gran estado de vida, de comunión con Dios y paz consigo mismo, sino que también la tierra, dice la Biblia, gime por causa del pecado. Y vos fíjate que ustedes mismos están siempre viviendo de la tierra y luchando. No es tan fácil tirar una semilla y que esperar solamente que llueva, sino que también hay que cuidarla, hay que protegerla de las malezas, de los alimañas. O sea, la naturaleza tiene su fuerza natural, pues, valga la redundancia, tiene su posibilidad de vida, pero también tiene sus enemigos de vida. Y ahí está el hombre para defender a esa naturaleza, de la cual se sirve. Entonces, hay cosas que o a Dios lo consideramos o Dios no lo consideramos. Y hay gente que tendría que decir, bueno, yo a Dios no lo considero para nada. Perfecto, entonces empecé a explicar por qué las tragedias, empecé a explicar por qué el hombre es malo, por qué tiene que haber un sistema de justicia, leyes. Vos sabés que los biblioratos, llamémoslo así, los libros de la ley comercial, penal, de todo tipo, son mucho más voluminosos que cualquier otro libro de el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. O sea, el poder Judicial está determinado para que justamente lo que haya legislado el Poder Legislativo, en conjunto de todas las voces que forman los congresos, se cumpla. Y para eso, por supuesto, que si bien la justicia o el Ministerio de Justicia tiene un concepto teórico de la justicia, está el Poder Ejecutivo con sus fuerzas de seguridad para que se cumplan. Por eso tiene que haber una armonía y un respeto de lo que siempre se dice, la independencia de los poderes. La justicia está en todos lados. Cuando se dictan las leyes, se trata de ser justo. Cuando se reprime algo, porque está mal, se trata de ser justo, no ir más allá. Claro. Lo que vemos los desbordes que existen en las personas civiles y en las autoridades. Las cosas que luego suceden de manifestaciones, pues, como pasó este fin de semana con un equipo deportivo. O sea, el gran problema del hombre es que al no vivir él en justicia, se torna la injusticia generalizada, porque la justicia está llevada a cabo por los hombres. ¿Pero por qué? Justamente porque el hombre es injusto. Claro. Si no reconocemos esto, y no decimos que nos hemos alejado de la justicia verdadera, que es la de Dios, vamos a estar siempre sufriendo. Por supuesto, aquellos que confiamos en Dios, aún sufrimos hoy la injusticia de los hombres, de cualquier orden, con un mal gobierno, con un mal patrón, con lo que fuere, en el orden que a mí me toque. Pero el hombre puede escapar de la justicia de los hombres. Y vemos que ha habido casos hay 2 mujeres que han sido muertas, una en Río Cuarto y otra acá en Buenos Aires. Esto lleva décadas ya en juicio. Y no se ha determinado el culpable. Puede que nunca lo sea, como a otros casos, no se determinó el culpable. Pero que esa gente, ese asesino, ese injusto hombre o mujer que haya cometido esa atrocidad, pagará la justicia de Dios. Por eso el cristiano, la última esperanza, o la primera esperanza, es saber que Dios es justo y obra. Por eso también es un desafío para uno, el que saber que Dios va a ser justo con uno, depende de su forma de actuar. El tema de justicia como el tema de los mandamientos, lo vamos estudiando este martes sobre las bienaventuranzas. Sí. Y también sobre el Sermón del Monte de Jesucristo, que habla mucho de los mandamientos del Antiguo Testamento. El Señor Jesús siempre subió la vara. Los 10 mandamientos son muy conocidos o no son conocidos, pero se sabe que hay 10 mandamientos y hablan de la relación del hombre con Dios, 4 de ellos, y la relación del hombre con su prójimo, los otros 6. Y hay mandamientos específicos. Vamos al caso que es más conocido y más ilustrativo, el condenar el adulterio, que no desearás a la mujer de tu prójimo. Pero en el Antiguo Testamento había que concebir el adulterio, había que tener esa relación sexual, de infidelidad.
En el Nuevo Testamento Jesucristo dijo que no hace falta con que solo pensar en desear la mujer del prójimo, para Dios también ya es adulterio. O sea, la intención, por ejemplo, si yo tengo una actitud negativa con una persona, no hace falta que yo lo castigue físicamente. Con que yo le llame necio, fatuo, con que yo lo desvalorice, eso también es pecado. O sea, eh, la palabra pecado, bueno, hemos estado hablando este domingo sobre la palabra pecado, que no está en la legislación, no está en Claro. la legislación ni en la de justicia ni en el poder ejecutivo la palabra pecado, pero que reina en los poderes y reina en la población. El gran problema del ser humano es el pecado, es la rebeldía contra Dios. Ese es el Que pecado. eso es algo La palabra que, pecado, ese término que molesta a mucha gente y que incomoda a mucha gente, y cuando uno habla de eso dice, ah, vos que te crees que sos no sé qué cosa, sos mejor o lo que esto, lo otro. Me recordaba a mi mamá cuando hace mucho tiempo, mi mamá ya no está con nosotros, cuando yo le hablaba de las cosas de Dios y le decía nosotros éramos pecadores, y ella se ofendía conmigo porque es un término, parece que no puede estar dentro de nuestra vida cotidiana, y entender de que somos y necesitamos de la misericordia de Dios para cubrir ese pecado, evidentemente, porque Jesucristo no vino acá para una estampita o para un video o para recordarlo cuando a fin de año, ¿se entiende? Entonces es algo que el término creo que pues, más desagradable a escuchar ante muchas personas, ¿no? vos fíjate, justamente como no es de uso común, ya te digo, ni en conversación general, ni en las leyes, ni en legislación, en ningún lado se usa la palabra, en periodismo menos, ¿eh? La palabra pecado. Sin embargo, es fuertísima, es fuertísima. Ahora, si dijéramos, ¿dónde están los pecadores? ¿Dónde habitan los pecadores? Y uno va a decir en las cárceles, pero yo tengo contacto con pastores que trabajan en las cárceles, y resulta que los pastores no encuentran ningún pecador en las cárceles. Son Todos todos dicen que son inocentes, inocentes. tal cual, tal cual. Y después, pero recién cuando conocen a Cristo, le Reconocen. pasa como el malhechor de la cruz. Los dos malhechores, uno le injuriaba a Jesucristo, decirle, si tú eres el Cristo, baja de la cruz y sálvate, y sálvanos a nosotros. Y el otro le dice, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación, y aquí viene. He aquí, nosotros justamente padecemos lo que merecieron nuestros hechos. Tal. O sea, la justicia romana, sabemos que hoy todavía el código romano se estudia en la Universidad de Derecho, la Sí, Facultad de Derecho, porque es uno de los mejores. Por supuesto, es perfeccionable y adecuado a cada pueblo, pero en ese sentido, la ley estaba clara. Aquel que se rebelaba contra el imperio romano sí, era crucificado. No solamente Jesucristo murió crucificado. A diferencia, Jesucristo usó esa muerte para hacerse pecado, identificarse con el pecador. Pero eh, el pecado es una palabra que si no se usa no tendría importancia. Sin embargo, es muy dura, porque es palabra de Dios. tal cual. Es una palabra que la moldeó, la gestó Dios, la moldeó Dios esa palabra. Ahora, sin embargo, esa palabra tiene solución, porque dice que la paga del pecado es la muerte, y es la muerte, como es un tema espiritual el pecado, transgredir la ley de Dios, es una gran transgresión. Alguien no puede pasar la eternidad con pecado, no se va a encontrar, primero que no va a encontrar un lugar donde practicar el pecado, y menos en la santidad de Dios, por lo tanto habrá un lugar ya destinado, sabemos por Jesucristo, a aquellos que son pecadores, rebeldes y contumaces. Pero Dios dice que si bien la paga del pecado es la muerte, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Está solucionado el problema. Ahora vos fíjate, yo puedo estar pecando y si mi pecado no es infringir una ley social, nunca me va a pasar nada con la justicia de los hombres. No, pero hay pecados que transgreden los derechos de los demás. Entonces sí, está contemplado en la justicia humana y es castigado y la gente puede llegar a ser presa, condenada y en ciertos países merecer la muerte. Ahora, para Dios no hay calidad de pecado. Yo también hablaba el domingo sobre lo que algunos llaman pecado venial y pecado mortal. Esa diferencia no está en la Biblia. Un invento. Y más, la mentira.
que es el pecado general, acompañante de todos los pecados. No hay un pecado que no se oculte con una mentira al principio. Se niega. Más aún, hay gente que niega o miente cuando viene a su casa y tardó, y podría explicar por qué tardó. Y supongamos que se encontró con un amigo y tomó un café, pero pareciera ser que si eso se lo dice un hombre a su mujer que lo estuvo esperando con la comida, Le manda a lavar los platos. Vuela por el aire. Entonces, mira, había un tránsito, acá, sobre todo en las ciudades grandes, hay un tránsito tremendo, hubo un piquete, un choque, miente. Algunos dicen, son mentiras blancas. No existe la mentira blanca. Es mentira. Es mentira. Ahora, la mentira acompaña todos los pecados, así que verdaderamente es muy grave. Satanás, dice la palabra de Dios, que es el padre de mentiras. Siempre miente. Siempre te dice, hace esto que no te pasa nada. Está todo bien. Y esto se manifiesta a través de los chicos, de los adolescentes, con los grupos, no pasa nada, no pasa nada. Entonces, No vale nada. cuando vos me hablas todo esto, Osvaldo, y cuando pienso también lo que había dicho la vez pasada al intendente, que la importancia de que en Andresito hayan muchas congregaciones, y eso mitigó en cierto grado la escalada quizá de violencia, escalada de robo, de situaciones difíciles que puede tener el municipio a veces en cuestiones sociales, etcétera, etcétera. Destacando eso, ¿es así realmente? ¿La influencia de un cristiano en una comunidad incide en la justicia, incide en la conducta, incide en el vivir apaciblemente en una comunidad? ¿Es así o no? Mirá, vos fíjate, vamos a hablar claramente que nadie se ofenda. Hay leyes generales en cuanto a la convivencia en un espectáculo deportivo. Hay leyes generales. Sin embargo, la violencia en los espectáculos deportivos, generalmente formada por los grupos, digo, la cobardía de los grupos, no es juzgada, a no ser que 2 o 3. Y rápidamente, por las presiones políticas y de algunas agrupaciones, esa gente no es juzgada y es liberada. Y es donde más se sufre la violencia, donde hay muertes. Entonces vemos que la justicia de los hombres, nosotros siempre estamos denunciando la injusticia. Primero no porque seamos justos, porque mira, siempre le digo, miren, en la iglesia, quédese tranquilo, está lleno de pecadores. Olvidate. Todos somos pecadores en la iglesia. Lo que pasa es que somos pecadores que hemos reconocido nuestro pecado y le hemos pedido perdón a Dios, confiando en la obra redentora de Jesucristo. Pero somos todos pecadores. El que no se reconoce pecador en la iglesia dura poco. Dura poco en la iglesia. No, tendría que estar en otro lugar si no se considera así. El predicador siempre habla en plural. O sea, nosotros los pecadores. Claro. No es ustedes los pecadores. No. Pero yo quiero, ¿sabes por qué está claro? Yo está claro porque vos tenés que entender de que nuestro canal lo ve gente de todos lados. Personas que por ahí ahora en este momento se están riendo de nosotros, que es muy probable. Hay gente que se esté burlando, que es muy probable, que es muy probable y que gloria a Dios sea así. En el secundario y ya en la universidad, la primera universidad que hice de ingeniería, y luego en psicología ya era grande y se la discutía a los profesores, lo dejaba planchado, porque los profesores repiten cosas como loros en cuanto a la teoría de evolución, o a la conducta, más en psicología, la conducta del hombre. Explíqueme la mala conducta del hombre. Claro. ¿Por qué tengo que pensar que sí? No. Es justamente hablando de la mentira, esta semana, decíamos que el hombre tiene un grado de apreciación de la verdad y de la mentira. Y se acomoda. Mismo, a veces hay actos violentos que hay abogados que más manejan el tema por la emoción violenta, o sea, por la enfermedad mental de la persona que cometió el delito. Y a veces hay leyes o jueces, no son las leyes que lo contemplan, que contemplan esa falacia. Por más que la persona haya tenido un arrebato de violencia, una emoción violenta, debe pagar por esa emoción violenta. ¿Por qué? Porque es una persona peligrosa en la sociedad, porque se violenta emocionalmente en cualquier momento. Claro. ¿Por qué el resto no nos violentamos emocionalmente? Pero, ojo, quizás no nos faltó oportunidad, ¿eh? A veces nos faltó oportunidad de emocionarnos violentamente y llegar a ser un desastre, porque es así.
Cuando escuchamos O sea, todos el estamos consejo, expuestos, todos el estamos consejo, expuestos a esa situación. Nos podemos violentar en claro, cualquier momento. ¿Es así o no? No es que yo sea el claro, por perfecto. eso Yo puedo tener ese... cuando escuchamos que alguien comenta un hecho y vos ves que emite un juicio, menos mal que no tiene un arma en la mano. Es como diciendo, ya está, Pero se la justificaría, ¿no es lengua cierto? es más fuerte que esa arma que vos decís. Es como un Exacto. Vos cuchillo de doble fíjate que filo. es así, ¿no? Eh, el tema de la justicia es un tema que nos ronda permanentemente, pero queremos que sea aplicado firmemente en los otros. Tal cual. Uno siempre busca un atenuante, algo que mitigue la responsabilidad de nuestros actos. Eso no es justicia, eso es ser injusto. Hay concepto antiguo que decía que la justicia es dar a cada uno lo que le corresponde, de lo que fuere, sea en su mal comportamiento como en su buen comportamiento, en su, por ejemplo, el trabajo. Por eso también hay leyes no leyes, sino criterios de pensar que lo que vos ganás eh, es mío también. El famoso hecho de la distribución de la riqueza. La verdadera distribución de las riquezas no es quitarle al que tiene y darle al que no tiene. Es alentar, capacitar al que no tiene para que logre, Para que con logre el el esfuerzo objetivo. que el otro tuvo, porque si el otro logró la riqueza violentamente o injustamente, tendrá que ser castigado. Pero no para distribuir su riqueza, para Claro. castigarlo porque Ah, sí, ha robado a toda la sociedad. haciendo una Pero si la alusión. persona es honesta y trabajó toda su vida, Sí, padre, nieto, abuelo, todos trabajaron y han logrado una posición económica de la cual se privaron muchas cosas. tal cual. No se la Renunciaron. renunciaron. Se ha avivado, esto se ve en la escuela, los vagos, atorrantes que el fin de semana no estudian, ¿eh? Y después justamente, fíjate vos, viene alguna ley, todavía esas leyes progre, que hacen pasar a los chicos cada vez con más faltas, con más materias previas. Antes había que rendirlas en diciembre, y si no rendías en diciembre, rendías el año. Tal Entonces cual. hay que ganarse la voluntad de las mentes frágiles que son las de los adolescentes, de esa manera. Y vos fíjate que estas tomas de las escuelas que ha habido, el razonamiento que tienen los adolescentes, es decir, pero ¿dónde nació esta persona? ¿De dónde sacó Quédate esto? tranquilo que están influenciados, quédate tranquilo que están influenciados por un grupete ahí, así que vos que eso no Ahí es, está. eso no, Y los padres, y ese y los grupete se padres llama también. padres porque son los responsables de la vida de sus hijos. Así que no hay plan B, eso lo entendemos todos y eso lo vamos a reafirmar. Nosotros tenemos que motivar la educación, tenemos Ah, que por sí, supuesto reclamar lo que hay que reclamar, pero con legítimas por defensas y con supuesto. acciones concretas que no afecte el bien común ni a la gente que quiere estudiar, porque yo escuchaba a chicos que realmente eran bastante bajos recursos, que decían yo quiero estudiar porque quiero realizarme y ellos están sobrepasando los límites Exacto, y avasallando exacto. mis derechos. Entonces hay que entender todo eso, pero la gente ya no es más tonta, Osvaldo. La gente ya no es más tonta, la gente ve No, estas realidades cada vez más claras, una, ¿entendés? Y repudia esas acciones. una chica que habló, una de las primeras que habló con sus anteojos de sol sobre la cabeza, las uñas pintadas y aparentemente también era de buena familia, de buena posición. Esa mujer, esa chica, no sé, puede decir que hasta termina el secundario. Y la universidad que se haga en 10 años o no necesita hacer la universidad, porque tiene recursos económicos de parte de sus padres. El que tiene que luchar por la justicia social en todo sentido, sí, debe ser aquel que tiene alguna buena posición, pero se le entiende mejor que lucha aquel que no tiene, aún esforzándose en la vida. No que yo logre, mi justicia social significa arrebatar a aquel que tiene. Y a veces explicamos cuando reportean, a veces que ya no nos permiten reportear a los delincuentes jóvenes, ¿por qué robaste? Y porque yo no tengo. Claro, y porque ¿Cómo el que vos otro no? tiene y yo no ¿Y puedo. vos sabés por qué tiene la otra persona? Se levanta a las 5 de la mañana y Claro. se acuesta a las 11 de la Haciendo noche. una alusión a eso, hay en redes sociales está circulando un muchacho que va a los encuentros de autos y le pregunta irónicamente, hola, qué lindo auto, no sé, un Camaro, un Porsche, una camioneta, qué lindo auto, excelente, ¿cómo lo lograste? Y querido amigo, trabajando, y se va con el auto, como diciendo, ¿es solo eso? No hay plan B, o sea, te va a caer del cielo, sino que eso es esfuerzo, hay dedicación, hay familia, hay gente que pasó
y que corrió atrás de ese logro que vos por ahí hoy vos tenés, ¿no? Un objetivo. Exacto. Aparte, fíjate, cuando son autos de colección, a veces han comprado una chatarra y le ha llevado años. Yo conozco amigos aquí que son chapistas y pintores, le ha llevado años restituirlo, restaurarlo, pero ha dejado la sangre en el taller. Después de trabajar en algo que le reportaba dinero, trabajó en algo que le gastaba el dinero, darse un gusto. Tal cual. Y luego, bueno, lo usará para pasear a una pareja de novio, lo alquilará para o solo el logro de tenerlo y decir yo lo hice, nada más. El esfuerzo bajo el reconocimiento del ego personal, como lo puedas llamar. Muchas veces simplemente es eso. Osvaldo, yo te agradezco mucho, avanzamos un montón porque ya tengo otra entrevista pactada. Te agradezco mucho, sé que estás tomando un rico mate estos días, creo que Mariela va a estar yendo para Buenos Aires, así que vamos a llevarte algo de yerba para que te sigas quedando contento con nosotros. Sí. Vos sabés que estaba pensando que ya se ve el fondo de la lata. De la lata de yerba mate, Andresito. Bueno, te agradezco mucho, te mando un fuerte abrazo, gran saludo a toda tu familia, a tus hijas, a tu familia, a tus hijos. Gracias, así querido. que gracias, Osvaldo, por siempre estar y darnos ese plus de alegría, porque en realidad nosotros lo que queremos hacer es transmitir eso, no juzgar a nadie, ni perjudicar a nadie, ni ser el juez en este caso. Vos sabés que estamos, bueno, muchos países del mundo viven con grandes flagelos de todo tipo, pero Dios nos pide a los cristianos que oremos por los que están en autoridad y en el Gloria a Dios sea, sí. Que oremos por las autoridades. ¿Y cuál es el resultado de que oremos para que Dios influya? Así como Dios liberó al pueblo de Israel de Faraón, que le cambió la cabeza al Faraón, y otras imperios también que estuvieron esclavizados al pueblo de Dios, puede cambiar la cabeza de los gobernantes de cualquier lugar del mundo. Pero ¿para qué tenemos que orar? Para disfrutar de algo que está lejos por ahora, para vivir quieta y reposadamente. Vivir quieta y reposadamente. Estar disfrutando de la vida, de la familia, del trabajo, del bienestar, y no estar pensando que hay injusticia. Lo peor que hay, lo que te quita la paz, es saber que no hay justicia. Hablaremos sobre la paz, qué es la paz, y hablaremos de ese tema. Este día estuvo la embajadora de la paz aquí en Andresito, recorriendo la zona de Iguazú también, trabajando con el tema del término de la paz, y vamos a ver si lo entendemos un poquito desde el punto de vista bíblico, ¿no? Dale, gracias, Osvaldo. Te mando un gran abrazo. Lo hablamos la próxima. Excelente, excelente, anotado. Dale, gracias, Osvaldo Macio, en esta intervención que tuvimos vía Zoom, realmente muy nutritivo. Sigamos en la pantalla del canal 2 de Andresito, estamos un poquito difónicos, pero vamos a seguir para adelante disfrutando un riquísimo mate con yerba mate de Andresito. Gracias Fibercon, gracias a Dulce Magnolia con las hermosas plantas, por supuesto, a yerba mate Soberanía y yerba mate Secadero, que son nuestra yerba. Son hierbas de la ruta internacional de la yerba mate, del productor, del colono, el que se merece todo el reconocimiento en esta zona tan poderosa de la yerba mate aquí en esta ecorregión. Vamos a una tanda publicitaria.